los retos y cómo interpretamos los errores. Básicamente de eso se trata la autoestima. Tener una autoestima sana no significa que todo en tu vida vaya a salir perfecto, pero sí significa que te puedes atrever a intentar o puedes quedarte paralizado por medio de fracasar. Básicamente, ¿qué te hace la autoestima? La autoestima te ayuda a diferenciar entre la valentía de intentar algo nuevo o quedarte paralizado en algo. Recordemos que la motivación no llega sola. La motivación no llega sola. Para que la motivación ocurra, tiene que haber un proceso de activación conductual. Además, vivimos en una sociedad en la que paradójicamente hablamos mucho de la autoestima, pero se cuida muy poco de esta. Hola Isa, por favor, comparte el live. Adicionalmente, se habla muchísimo en la sociedad de lo que es la autoestima, pero se cuida muy poco. Las redes sociales nos dicen que tenemos que quedarnos tal y como somos, que mientras nos bombardean con imágenes retocadas de gente y aparentemente perfecta, como en TikTok o como en Instagram. Todas las redes, todas las imágenes están totalmente retocadas, pero hablan de lo mucho que nos tenemos que querer, lo mucho que nos tenemos que cuidar. Y de eso se trata la autoestima, básicamente, de que tenemos que atrevernos a intentar las cosas pese a que sabemos que nos pueden salir mal. Quedarte paralizado por el miedo a fracasar está bien, es normal, que nadie quiere verse fracasado, pero lo bueno es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de la resiliencia y por eso crecer. Y aunque vayas a fallar en tu intento, puedes crecer mucho más de lo que tú crees. Y eso habla de la capacidad humana. Como te decía, vivimos en una sociedad en la que dice que tenemos que tener autoestima, pero no nos dicen cómo tener autoestima. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo tener autoestima. Y no, tener autoestima no es hablarte bonito todos los días. Única y exclusivamente hablarte solamente bonito, no tanto es viable. La autoestima se lleva a cabo por algunos procesos. Por ejemplo, la activación conductual y también la autocompasión. Exacto, la autocompasión es algo muy vital para realizar el autoestima. Pero vamos avanzando poco, ¿de acuerdo? El mercado nos ofrece varios cursos express de confianza instantánea, los famosos yo en 90 días te voy a enseñar cómo tener autoestima. Y como si fuera con un clic, pudiéramos resetearnos básicamente y tener autoestima de un momento a otro. Y eso no ocurre, no puedes tener autoestima de un momento a otro. Ir a terapia no es suficiente, tienes que incorporar la terapia aparte a tu vida diaria. De eso se trata un proceso terapéutico. No es solamente ir y sentarte 1 hora a la semana, es ir y aplicar el proceso de introspección y el proceso de internalización lo que estás haciendo. Y lo que suele suceder es básicamente que cuando intentamos tener autoestima, intentamos lograr cosas nuevas, nos frustramos y pensamos, si no me siento seguro de mí misma, por algo pasará. Y como les dije anteriormente, no necesitas tener motivación para empezar a hacer las cosas. Solamente necesitas hacer las cosas y la motivación va a llegar por sí misma. Algo que también les quiero indicar, que la motivación no es fija ni tampoco es mágica. No se trata de no detenerla como si fuera un interruptor. Ojalá fuera así de fácil de la autoestima. Es una construcción dinámica que cambia con nuestras experiencias. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si yo toda mi vida he estado en un ambiente en el que no se valora mi persona, obviamente yo no voy a tener autoestima. Pero si yo crezco en un ambiente en el que he sido valorado, respetado y validado sobre todo, va a ser mucho más fácil que yo desarrolle una autoestima. Por eso, hablar de autoestima es hablar de cuidar una relación más larga que tendrás a lo largo de tu vida contigo mismo. Hola chicos, recién acaba de comenzar el live. Pueden escribirme por favor sus preguntas que vamos a hacer. El día de hoy estamos hablando del autoestima, mitos y cómo obtener básicamente la autoestima. Por ejemplo, uno de los mitos que mucho escucho, o qué cosas que la gente cree que es el autoestima, es que creerse mejor es
Creerse mejor que los demás es tener autoestima, y la verdad es que no es autoestima, eso es soberbia, no es autoestima. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un jefe en el mundo corporativo? Porque yo también estuve en el mundo de la psicología organizacional, un jefe que tiene una forma de comportarse muy déspota, muy soberbia, y es que eso no es autoestima, eso es soberbia, y la soberbia es una forma de querer enmascarar nuestra autoestima. Básicamente se aplica la de dime de qué presumes y te diré de qué careces. El autoestima no es pensar que todo lo haces bien. Nadie lo hace bien, salvo en Instagram. Lo que estábamos comentando hace poco en las redes sociales. Sentirte seguro todo el tiempo. El autoestima no es sentirte seguro tiempo. Así tengas una autoestima equilibrada, eso sería más bien un superpoder que todavía no existe. Las personas que aparentan tenerlo bien, todo bien, es eso, son personas que aparenten tenerlo todo bien. Tener autoestima no es sentirte bien las 24 horas del día. El autoestima es tener un principio de autopercepción realista sobre mí mismo y sobre las cosas que puedo tener. Básicamente es un proceso de autocompasión. ¿Lo que sí es el autoestima? El autoestima es la valoración global de lo que hacemos de nosotros mismos, no de lo que hacemos puntualmente. El autoestima es de cómo tú te valoras. Tu autoestima no depende única y exclusivamente de tu trabajo. Tu autoestima no depende única y exclusivamente de cómo te trata tu pareja. Tu autoestima no trata única y exclusivamente de cómo te trató tu familia. La autoestima es algo global, algo que hacemos por nosotros mismos específicamente en esas áreas, y es la capacidad de reconocer que nuestras virtudes y logros sin inflar el ego. Y es normal que nos sintamos ¿cuál sería la palabra correcta? Reconocidos por nuestros logros, pero nosotros no somos necesariamente solamente nuestros logros laborales, también somos nuestros logros familiares, académicos, somos algo global básicamente. ¿Y qué es el autoestima? El autoestima es el filtro a través del cual interpretamos el mundo. Si yo me valoro, creo que merezco las cosas buenas, si no, no me cuesta incluso pedir ayuda. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron a una medallista de los Juegos de Invierno, en el cual ella le preguntaba lo siguiente: señorita, usted en los últimos años ha tenido 2 medallas de plata, pero ha perdido las 2 medallas de oro. Y esta mujer le responde de una manera muy asertiva, la cual es la siguiente: cada vez que yo consigo la medalla de plata, tengo que superar a mi yo anterior. ¿Por qué? Porque los límites ya no son los mismos. Todo el mundo tiene las mismas expectativas, todo el mundo tiene una meta sobre aquello de lo que imaginaba. Entonces, si yo el día de hoy, no sé, necesitaba romper el récord en 20 segundos, la próxima vez ya no necesito romper 20 segundos, sino romperlo en tan solo 19 o 18 segundos, y la medalla de oro va a ser en 17, 16 segundos, y así sucesivamente. Conseguir una medalla de plata o conseguir una medalla de oro es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes que superar a tu versión anterior, así sigas manteniendo la medalla de oro o la medalla de plata. En otras palabras, ¿qué es? Una buena autoestima no es inflarse como un globo, no es tener un ego alto, es tener un espejo realista de lo que tú eres capaz de conseguir y sobre tus fortalezas y tus debilidades, sin distorsionar tu imagen propia. De eso trata la autoestima, tener una perspectiva realista sobre nuestras capacidades y sobre aquello que podemos realizar y hemos conseguido, ya que muchas veces nosotros hemos tenido pensamientos como: ¿por qué yo no he avanzado tanto en la vida como otras personas? ¿Por qué personas que están a mi misma edad porque yo no soy tan bien como ellos? Tengo 28, tengo 30, tengo 40, tengo 50 años y yo tengo menos cosas que la persona, que mi amigo del colegio, que mi compañero de promoción, que mi mejor amigo. ¿Por qué ellos tienen mejores cosas y yo no? No necesariamente le estás haciendo mal, pero te andas comparando, y al compararte
no estás consiguiendo nada bueno, te estás autocriticando, te estás desvalorando. Es por eso que el autoestima te trae a una perspectiva realista, con preguntas como: ¿mis condiciones como persona son las mismas que aquella persona con la cual yo me estoy comparando? Otra pregunta sería: ¿yo conozco los logros de esa persona con la cual está presumiendo sus logros en las redes sociales? Es básicamente eso, tener una perspectiva realista de aquello de nuestra autoestima. El autoestima no es sentirnos bien todo el tiempo, es tener una versión integral sobre nosotros mismos y adicionalmente a ello, tener una perspectiva realista de lo que podemos conseguir y de lo que hemos conseguido. Hola Shir, buenas tardes. Ayer tuviste una pelea con tu novio y no te ha escrito en todo el día. Consulta, ¿esto es la primera vez o ya ha ocurrido anteriormente? En caso de que esta sea la primera vez, ¿tú cómo lo llamarías? ¿Podríamos decir que es la famosa ley del hielo? Claro, contéstame en el chat, por favor, yo te voy a contestar encantadísimo. Coméntame si es la primera, la segunda, la tercera o la quinta vez que está ocurriendo esto. Y otra pregunta adicional, Shir, que yo te quiero plantear: si tu novio no te está escribiendo en este momento, no te está respondiendo los mensajes ni las llamadas, ¿qué es lo que él quiere conseguir? ¿O qué es lo que usualmente se quiere conseguir cuando tú ghosteas o le aplicas la ley de hielo a la otra persona? Si me comentas, yo te respondo. Yo voy a continuar hablando de la autoestima, ¿de acuerdo? Muchas veces no sabemos de dónde viene la autoestima, pero vamos a hacer un repaso súper rápido. No nacemos con una autoestima programada o fabricada. Nuestra autovaloración se va construyendo poco a poco, como un puzzle, como un rompecabezas. En cada pieza se va acumulando lo que son nuestras experiencias, nuestros mensajes y nuestras relaciones. Básicamente nosotros somos un conglomerado de nuestras experiencias laborales, nuestras experiencias académicas, nuestras experiencias familiares, nuestras experiencias amicales. Somos un conglomerado de todas nuestras experiencias y en todas las etapas, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en los contextos que vayamos consumiendo. Hola Shir. Para los nuevos es que Shir me está comentando que su novio no le ha escrito en todo el día. Es la primera vez, yo vivo en su casa, yo tampoco le escribí. Ok Shir, en ese caso, si es la primera vez que está ocurriendo este evento, tengamos una perspectiva realista. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo en este momento? Si él está bien, si él está mal. Y otra consulta sería: ¿puedo verificar que él esté bien o que esté mal? ¿Existe algún medio con el cual yo pueda verificar eso? ¿Yo qué haría si mi pareja estuviera en mi sitio? ¿Él qué haría en mi lugar? Teniendo esa perspectiva, puedes analizar tu situación, porque obviamente un chat no alcanza básicamente para analizar una situación. Quiero repetir eso una vez más: este live no es un tema de terapia psicológica, es solamente un difuminador. Disculpa, el objetivo de este live es hablar de información psicológica. Es la primera vez que yo vivo en su casa, yo tampoco le escribí. ¿Qué voy a hacer? No quiero llegar a su casa. Bueno Shir, si tú deseas que podamos conversar a fondo sobre tu situación, podemos conversarlo una vez terminado el live. Puedes escribirme a WhatsApp, pero yo no te puedo decir específicamente qué hacer, y tampoco desconozco la razón por la cual tú no quieres llegar a su casa. Hoy se despidió muy bien, como si nada, pero es raro. En ese caso, lo mejor que tú puedes hacer es trabajar por medio de la comunicación. Ensaya lo que quieres conversar, habla aquello que quieres decir y manifiesta todo aquello que te incomoda, porque no hay nada peor que la incertidumbre. La incertidumbre no va a traerte nada bueno. Y es por eso que recuerda que las relaciones son de dos, que requieren siempre comunicación. Y algo que me dicen mucho terapia es de que las parejas evitan la comunicación o las conversaciones incómodas. Y yo digo que solamente
tienes la energía, la intención y el amor de tener conversaciones incómodas hacia aquellas personas que tú amas. ¿Por qué? Porque nadie se toma la molestia de tener una conversación incómoda hacia alguien que no le importa, básicamente, o alguien que no valora. Si yo amo a alguien, si alguien me importa, yo tengo que conversar con esa persona de algo que que me incomoda a mí, o que yo veo que le puede incomodar a mi pareja. Y es por eso, si en una relación hay conversaciones incómodas, eso es hermoso. ¿Por qué? Porque por medio de esas comunicaciones incómodas se pueden llegar a acuerdos y evitar que se repitan eventos no agradables para ambos, Shir. Lo mejor que se puede tener en una relación es tener conversaciones incómodas en el cual ambos tengan la intención de llegar a un acuerdo. Porque al final de eso se trata el amor. El amor se trata de llegar a acuerdos y negociaciones. Porque al final, cuando tú decides iniciar una relación romántica, le das a la otra persona la capacidad de hacerte daño. Porque de eso se trata la confianza. Del amor. De eso se trata el amor. De la confianza y el depósito emocional que haces hacia la otra persona. Bueno, espero que lo que ella ha mencionado te haya servido, Shir. Chicos, suscríbanse por favor. Cualquier cosa, comunicación, escríbanme al WhatsApp. Suscríbanse a mi canal de TikTok. También yo tengo varios videos que pueden llegar a interesarles. Bueno, voy a tomar un poco de agüita. Tengo un poco de sed. Shirley, Félix, ¿me comentan por favor? Listo. ¿De dónde viene nuestra autoestima? Como estaba diciendo, la autoestima no viene programada. Las personas no nacen con autoestima y nuestra autovaloración se va construyendo poco a poco, básicamente como un rompecabezas durante la infancia, la adolescencia, la adultez y el contexto social y cultural. Recordemos que en la adolescencia es la etapa en la que nos comparamos y estamos en una búsqueda de identidad. Básicamente es querer encajar, y aquí la opinión de los iguales, básicamente de los amigos, puede reforzarnos o puede hundirnos, y es por eso que la terapia es tan importante en nuestro proceso psicológico. ¿Por qué? Porque así nosotros enseñamos de que compararte con otras personas no te va a llevar a nada bueno. Más bien esa voz interna, esa voz crítica, lo que va a conseguir es tomar más fuerza y sobre todo hundir más allá de lo adecuado tu autoestima. Y en la adultez, ¿qué es lo que se trabaja más en la autoestima? La autoestima, incluso en la adultez, sigue moldeándose con los logros, los fracasos, las relaciones sentimentales, el trabajo y los cambios vitales. Por ejemplo, las mudanzas de una ciudad a otra, dejar de ver amigos, la maternidad, la paternidad, las pérdidas familiares y así sucesivamente. Son esas cosas que nos cambian el autoestima, que la van cambiando y transformando a lo largo del tiempo. Adicionalmente a ello, en el contexto social y cultural y en el consumo en este proceso de consumo de información que estamos llevando, vivimos rodeados de los mensajes que nos dicen cómo deberíamos ser: más productivos, más atractivos, más exitosos. Esa presión que puede desgarrar nuestra autoestima si no aprendemos a filtrarla. Y es por eso que es tan importante que en psicología, desde un enfoque cognitivo-conductual, trabajamos las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Cuando nuestra percepción de la realidad se ve alterada. Y no estoy hablando de la psicosis, estoy hablando de cuando nosotros solamente, por ejemplo, generalizamos a las personas, los objetos o los eventos en base a una experiencia. Esa es una distorsión cognitiva. Otra distorsión cognitiva es decir, todos los hombres son iguales en base a una experiencia. Otra distorsión cognitiva sería, todas las mujeres mienten en base a una experiencia que tuvo una persona, en generalizar que todas las mujeres mienten. Otra distorsión cognitiva sería, yo tengo que, es cuando usualmente se ocurre en adolescentes, que están caminando por la calle y ellos ven que hay un grupo de amigos que se empieza a reír, pero se están riendo de chistes que están realizando entre ellos, no de la persona que ha visto
no de la persona que está viendo cómo se ríe esa persona. Y es muy normal que los adolescentes se comparen o personalicen cosas que no le corresponden. Hola Shir. Sí, claro, yo lo voy a ver una vez terminado el live, y adicionalmente a ello te voy a escribir un poco, ¿de acuerdo, Shir? Me dices que vienes en live y en base a eso ya te puedo tener mucho más presente. Muchas gracias por seguirme, suscríbete, si deseas más material puedes puedes entrar a mi página y allí tengo muchísimo más material referente a rupturas amorosas, cómo llevar relaciones sanas o cómo detectar en caso de que no estés en una relación adecuada. Adicionalmente a ello, voy a tomar un poco de agüita porque ya me dio sed. Listo. Lo que yo quiero llegar es que el autoestima no es estática, no es un examen suspendido de la infancia. No es como que si yo tuve una mala infancia mi autoestima siempre va a ser baja. No se trata de eso, ni tampoco se trata de que cuando yo tenga autoestima voy a tener el resto de mi vida seguridad. Hola Francesca, veo tu mensaje, me descuadró. Muchas gracias por estar aquí. Pero algo a lo que quiero llegar, chicos, es que la autoestima no es estática. La autoestima no significa que porque en la adolescencia yo tuve baja autoestima, el resto de mi vida voy a tener baja autoestima. De eso no se trata. La autoestima es algo que va cambiando constantemente. Puedes mejorar, puede fortalecerse y puede reconstruirse, que es lo que yo estaba comentando, tantas veces como haga falta el autoestima. Y ese es precisamente el trabajo que se propone en terapia. En terapia nosotros trabajamos mucho la reestructuración cognitiva, que es algo muy hermoso que siempre cambia vidas. A ver, listo. Muy bien. Adicionalmente a ello, la palabra autoestima se ha colocado en nuestro vocabulario cotidiano y en muchísimos, pero muchísimos libros de autoayuda, en charlas motivacionales, en memes, en Instagram, en TikTok. Vemos la palabra autoestima en todos sitios. ¿Y qué dicen cuando nosotros queremos ahondar mucho más en la palabra autoestima? Quiérete bonito. Y esta frase bonita. Y puede funcionar, tú te sientes motivado al ver esa palabra bonita, pero si no funciona el autoestima. El autoestima no es leer frases bonitas todos los días, y el autoestima no se construye única y exclusivamente solo hablándote bonito. Y como les decía, todo el mundo, toda la sociedad, los medios de comunicación, los medios virtuales nos dicen, tienes que tener autoestima sí o sí, pero no te dicen cómo. Pero ¿qué es realmente la autoestima? El autoestima realmente es que tú te quieras a uno mismo sin condiciones. Básicamente tener seguridad infinita. Es mirarte al espejo cada mañana y decirte soy lo máximo. ¿Eso será autoestima en realidad? Por suerte la psicología nos da una versión mucho más interesante y matizada. Acá tengo un texto muy hermoso que dice: la autoestima es la valoración global que una persona hace de sí misma, es decir, cómo me veo, cómo me trato y qué creo que merezco en la vida. La autoestima no es tener seguridad infinita, lo voy a repetir una y mil veces. La autoestima no es tener seguridad infinita. La autoestima es tener una perspectiva realista de mis capacidades, de lo que ya he conseguido y de lo que soy capaz de conseguir. No se limita a un momento en concreto, ni a ni una faceta aislada. Por ejemplo, yo soy bueno en matemáticas, mi autoestima no se puede basar única y exclusivamente a un evento en el que yo gané única y exclusivamente ese campeonato de matemáticas. La autoestima es algo integral, no es única y exclusivamente en base a un evento. Es por eso que muchas veces los deportistas sufren de algo llamado motivación traumática. ¿Qué es la motivación traumática? La motivación traumática está basada en que, a ver, si tú eres el doctor que me operó la columna, dime, ¿cuál es tu nombre? Para recomendarte delante de todas las personas que me están viendo. Oye, y si me operaste la columna, hiciste un excelente trabajo. No se limita a un momento concreto ni a una faceta aislada. Y es por eso que la autoestima no se limita única y exclusivamente a un evento en nuestra vida. La autoestima está influida básicamente, algo que podríamos decir, a tres pilares o tres planos de nosotros. ¿Qué
pienso sobre mí mismo, cómo me siento respecto a mí y cómo me comporto en consecuencia. En otras palabras, la autoestima no es solamente una emoción pasajera, es una estructura psicológica que colorea y de manera en la que nos relacionamos con el mundo. Son los colores que le dan, básicamente, son las témperas que le dan el color a nuestra vida. Son aquello que nos hacen ver la vida tal y como es. Algo interesante, algo hermoso. De eso se trata la autoestima. Y ojo, quiero repetir una vez más, ya lo he repetido como grabadora, pero el autoestima se trata de tener una visión integral de nosotros mismos, una visión real, realista. Y ojo, no quiero que confundas realismo con pesimismo. ¿Viste mis estados de Instagram? Ya, bueno, muchas gracias. Sí, no pasa nada. Más bien, deja tu like porque me encanta saber de que la gente está viendo mis publicaciones de Instagram y sería chévere. Y algunas dimensiones de la autoestima. Oye, me canso mucho al hablar súper rápido, en serio. Por eso menos mal tengo mi vasito de Dumbo. Tengo acá mi vaso de Dumbo con el cual yo tomo mi agüita. Listo. Psicóloga Vanessa Zakirova. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Me fui tan solo un ratito y todo el mundo se fue. Pero bueno, sigamos hablando de la autoestima. La autoestima está compuesta por 3 dimensiones, básicamente. Aaron Beck define la autoestima y básicamente la define en 3 dimensiones. ¿Cuáles son? El área cognitiva, 3 dimensiones, no me confundo porque luego mis colegas psicólogos me están dando con palo. La autoestima se divide en 3 dimensiones, que es la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Básicamente la parte cognitiva, que es las creencias que yo tengo de mí mismo, que tengo sobre mí. Por ejemplo, soy capaz de enfrentarme a retos versus nunca hago nada bien. ¿Te dan cuenta la diferencia? Emocional. ¿Cómo me siento respecto a esas creencias? Ejemplo, orgullo, satisfacción, vergüenza e inseguridad. Y la parte conductual. Actúo a partir de lo que pienso y de lo que siento. Ejemplo, si yo creo que no valgo la pena, evito oportunidades. Si confío en mí, me lanzo a intentarlo. Es básicamente eso. El autoestima es el reflejo de nuestros procesos emocionales y cognitivos. Si yo me dedico en terapia solamente a regular tu parte conductual, no vas a poder llegar a un proceso de autorregulación emocional adecuado. Y es por eso que en psicología trabajamos mucho en lo que son las distorsiones cognitivas, y adicionalmente trabajamos, al menos desde el enfoque cognitivo-conductual, que es en el cual yo me he estudiado, cuáles son las situaciones que te llevan específicamente a actuar de esa manera inadecuada, cuáles son esas costumbres, cuáles son esos eventos, cuál es esa rutina que te lleva a mantener esa autoestima baja. Y tú todo el día hablas mal de ti misma, obviamente te vas a empezar a degradar, y esa voz interna va a empezar a tomar mucha más fuerza. Y una vez esa voz interna o esa voz crítica empieza a tomar mucho más fuerza, vas a empezar a realizar una distorsión cognitiva, que es la distorsión cognitiva de comparación. Y nosotros no queremos hacer eso. Lo que nosotros queremos es básicamente llegar a un proceso terapéutico en el cual tú tengas las herramientas de llegar a conseguir básicamente una etapa funcional. Nosotros lo que queremos en terapia es de que tú, con las herramientas que aprendiste en un proceso terapéutico, puedes afrontar situaciones complicadas, situaciones difíciles. Hola Sadam, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por las rositas. Muchas gracias. Me encantaron las rositas. Muchas gracias. Chicos, no se olviden de que pueden suscribirse y escribirme también al WhatsApp. ¿De acuerdo? Básicamente, si yo quiero resumir las dimensiones del autoestima, sería básicamente: ¿qué es lo que pienso de mí mismo? ¿Soy un desastre en el trabajo? ¿Qué es lo que yo siento de mí mismo? Sí, me siento muy inseguro, me siento como una persona frustrada. ¿Y qué es la parte conductual? Yo actúo siempre con miedo,
no pregunto, me bloqueo en ciertas circunstancias, y básicamente de eso trata el análisis funcional. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? ¿Cuál es el resultado de este proceso cognitivo, emocional y conductual? Que cometo siempre muchos más errores. Eso es lo que ocurre. Y obtengo de este resultado, reafirmo de mí mismo ese pensamiento de que soy un desastre en el trabajo, y de eso se trata romper el ciclo. Romper el ciclo se trata de interrumpir ese proceso cognitivo, ese proceso emocional, con un reflejo conductual y con un resultado en el cual tú ya no seas una persona tímida en el trabajo, ni tampoco seas una persona tímida con las mujeres o con esas otras personas, sino de que tengas una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos logros, y cuando nosotros tenemos una autoestima baja, usualmente no tenemos una perspectiva realista de nosotros mismos. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir al WhatsApp con toda la confianza de todo el mundo. Y también me pueden seguir en Instagram. Básicamente, la autoestima como construcción social. Aunque la autoestima se siente de manera interna, es muy influida por factores externos. Como estaba comentando, la cultura. Vivimos en una sociedad que valora la productividad, la apariencia, el físico, el éxito, y eso afecta cómo nos valoramos nosotros mismos. Nosotros llegamos a un punto en el que podemos llegar a creer, o mejor dicho, creemos de que nosotros solamente somos lo que producimos, y nuestro valor como personas no está solamente en la parte productiva como el trabajo, también está en nuestra parte familiar, nuestra parte amical, y lo que hacemos con nuestros amigos en la parte amical. Por eso, una persona es un todo. No es solamente lo que producimos. Lo que producimos es importante, pero también quiero que entiendan que no lo es todo. Y la autoestima es una etapa vital. No es lo mismo la autoestima en la adolescencia, que cuando buscamos encajar, hablamos mucho con los amigos, qué es lo que vamos consiguiendo, a qué es en la adultez. Porque usualmente en la adultez y en la adolescencia los tipos de autoestima son totalmente diferentes. Por ejemplo, en la adolescencia estamos buscando más cómo podemos encajar con ciertas personas, mientras que la autoestima en la adultez más se basa en ¿por qué yo no he conseguido? ¿Por qué yo no he logrado específicamente esas cosas que otras personas sí han conseguido? Y es por eso que la autoestima se trabaja específicamente, o se trabaja de manera diferente en la adolescencia y en la adultez. ¿Y cómo puedo hacer para quitar eso de dejar de competir y compararme con el resto? Básicamente no se puede quitar. Eso es una distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva es una percepción alterada de la realidad. Para entender por qué te estás comparando con los demás, primero tienes que entender por qué yo me estoy comparando con los demás. Otra pregunta, por ejemplo, que yo te plantearía es: tu condición, tu situación como persona desde la que te estás comparando, tu situación económica, tu situación familiar, tu situación de vida, ¿es exactamente igual de aquella persona con la cual te estás comparando? Si tú te estás comparando con esa persona que tiene logros, tú sabes cuáles son los sacrificios que ha realizado esa persona, porque muchas veces solamente vemos lo que hay en las redes sociales, pero no conocemos los sacrificios que ha hecho esta persona por detrás de las redes sociales. ¿Qué sacrificios ha hecho? ¿Qué no ha conseguido? ¿Cuántas veces no tuvo que dormir? Eso es lo que tú tienes que conseguir. La autoestima no es estar feliz todo el tiempo. La autoestima es tener una perspectiva realista sobre ti misma, básicamente de cómo estás consiguiendo, una perspectiva de lo que has conseguido y de lo que eres capaz de conseguir. De eso se trata la autoestima. Voy a tomar más agüita, sí, porque ya me he dado sed de tanto hablar. Chicos, ¿se me escucha? Algunos dicen que se me escucha un poco bajo. Me comentan, por favor, que se me escucha correctamente. Uy, mi nariz está brillando. Tengo algo que se llama piel grasosa. Listo, continuamos. Mucha gente piensa que tener autoestima es sentirse siempre bien. Es una mentira, es un error fatal.
La autoestima es de que tengo una perspectiva realista de mí mismo. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. La autoestima sana no se limita a las dudas, sino que nos da recursos para manejarlas. Y eso es lo que yo estaba diciendo, que la autoestima te hace tener una percepción realista de ti misma. Y la autoestima no se tiene. Eso es lo que yo he escuchado muy seguido. O no tienes autoestima. Y eso es totalmente mentira. Se trabaja, se entrena y fluctúa. La autoestima no es estática. Es un rasgo que es ambivalente. Un día puede estar arriba, un día puede estar abajo. Pero la mayoría del tiempo, la mayoría de la semana, lo más recomendable es que esté en un punto de equilibrio la autoestima. Y es por eso que decimos que la autoestima no es suficiente con escuchar una frase motivadora. No es suficiente con única y exclusivamente hablarnos bonitos. La autoestima es un entrenamiento diario. Es una construcción. Es un proceso. ¿Qué más? Muchas gracias, Santo. Por ejemplo, otro mito que también era desde la autoestima es que la mayoría de personas piensan que si yo me quiero, todos los demás va a estar bien. La autoestima es importante, pero no lo es todo. También influyen factores sociales, económicos y biológicos. No podemos todo reducirlo a si yo me quiero, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso no es suficiente. Con eso no basta. El autoestima no es solamente hablarte bonito. La autoestima no es solamente quererte más. La autoestima se ve influenciada por muchas más cosas. Por eso, como yo le estaba comentando, la autoestima es mucho más de lo que las personas creen. Mucha gente también piensa que hay personas que creen que una persona con autoestima es una persona egoísta o arrogante. Y tengo que decirles que cuidarte de ti mismo no es despreciar a las otras personas. La diferencia está en que la autoestima sana no necesita compararse ni colocarse por encima de nadie. Una persona con autoestima no se pasa todo el tiempo comparándose con otras personas. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento pleno de su valor. Y al tener conocimiento de su valor, no necesita compararse con otras personas. Y eso es lo hermoso de un proceso terapéutico, es de que empezamos a ver a las otras personas del amor desde una perspectiva realista y ya no empezamos a ver a las otras personas como si fueran menos. Empezamos a ver a las personas tal y como son, seres humanos que no la están pasando bien y que merecen respeto, y que yo puedo ser uno de esos seres humanos que no está en su mejor momento. Y eso es lo hermoso de la vida. Hola, Carlita 21, ¿cómo estás? Deja tu pregunta. Hola, Materazo, ¿cómo estás? Deja tu pregunta. Estamos hablando de la autoestima. Hola, Banks. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Deja tu pregunta. Estamos hablando de la autoestima. Dejen sus preguntas, chicos. Dejen sus preguntas. Estamos hablando de autoestima. Y hace poco estuvimos hablando de rupturas amorosas. Y también estábamos hablando hace un momento de qué tan diferente es la autoestima entre una persona adulta y una persona adolescente. Que son específicamente muy diferentes en cómo una persona adulta y una persona adolescente tienen su autoestima. Básicamente tengo que decirles que la autoestima no es algo fijo, no es el color de los ojos, porque muchas personas basan su autoestima en su apariencia, ni una habilidad que se adquiere una vez y con eso es suficiente para siempre. Es más bien algo como una práctica interna. La autoestima sube y baja en función de lo que pensamos, en función de lo que sentimos y vivimos en cada etapa. Algunos de los que me están escuchando hoy me escucharon estaban en la adolescencia y otros están en la adultez. Eso es lo interesante, que muchos factores actúan de manera silenciosa en nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos, nuestros jefes, nuestro entorno laboral, nuestra cultura, la red social que yo consumo más, todo afecta de manera definitiva nuestra autoestima. Uy, si sufres de autoestima, recomiendas ver Resident Evil Village. Oye, yo también he jugado Resident Evil Village, me encanta muchísimo el inicio, me encanta muchísimo la parte en la cual estás ingresando a la casa y tienes que escapar de los licántropos. Me encanta esa parte. Y
no veo mucho la relación entre la ansiedad y jugar Resident Evil. Pero bueno, si pueden jugar Resident Evil, chicos, jueguen Resident Evil Village. Me encanta, la verdad. Y también estuve jugando hace poco Resident Evil 4, que es muy buena, pero jueguense la clásica. Tal vez es por la nostalgia que me gana mucho más. Pero bueno, regresando al tema original. Jugador X, me has hecho desconcentrar. Estaba hablando de la autoestima, ya no estoy fluyendo como antes. Más bien quiero aprovechar, chicos, para decirle que suscríbase y escríbame, ¿de acuerdo? Estábamos conversando hace un poco sobre la autoestima de los adolescentes y de los adultos, que la autoestima de los adultos está más enfocado en qué tan productivos somos, y la autoestima de los adolescentes está más enfocado en cómo ellos quieren integrarse a grupos funcionales. Y es por eso que yo en terapia tengo muchos adultos que andan comparando su trabajo, su relación laboral, la productividad y su función en casa y todo eso le asignan todo su valor. Y como estábamos conversando hace poco, la autoestima no es solamente tu parte laboral, es también tu parte familiar, tu parte amical y cómo te relacionas con tu pareja. El autoestima es un todo, y es un todo realista que tú tienes hacia las otras personas. Hola Ram, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En nuestra sociedad los logros se celebran como si fueran medallas y los fracasos se tratan como marcas de incompetencia. Desde pequeños nos enseñan a vincular nuestra valía, nuestro valor con el rendimiento. La nota de un examen, la posición de un partido, el puesto en un ranking, incluso en los juegos competitivos como Dota o Free Fire, o básicamente las evaluaciones de desempeño que realizamos en nuestros centros laborales. Cuando logramos algo, como terminar un proyecto, recibir un reconocimiento, una meta personal, sentimos un subidón de confianza. Es como si nuestro cuerpo nos dijera: ¿ves? Vales porque sigues ahí. Pero ¿qué sucede cuando fracasamos? En cambio, solemos ser implacables. Eres un desastre. Nunca podrás conseguir más. Te dije que no lo debías intentar. Eres un fracaso. Y es ahí donde hay una gran diferencia. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. ¿Y por qué está diseñado para sobrevivir? Porque es ese proceso evolutivo del ser humano. Y como los seres humanos necesitamos evolucionar, necesitamos sobrevivir, ¿qué hacían? Recordamos más lo negativo, nos enfocamos más en lo negativo. Y es por eso que muchas veces recordamos con más frecuencia, con mayor intensidad, los procesos negativos. Por eso es que nos repetimos más en nuestra mente: por eso yo soy un fracaso, por eso yo no consigo nada, no debía haberlo intentado. Y esas cosas están incorrectas. Y es por eso que no recordamos tanto nuestros logros, el cómo superamos una meta o cómo cumplimos una meta personal. Y eso es lo hermoso de la autoestima, porque no se trata, como dije anteriormente, sentirte bien, sentirte feliz todo el tiempo. La autoestima se trata de tener una perspectiva realista de ti mismo, y en base a eso tener una versión realista sobre ti mismo, y en base a eso llevar una vida funcional. Porque el fin de los procesos psicológicos no es que consigas una felicidad total y plena. El objetivo de la terapia es que darte herramientas, y ante situaciones complicadas tú uses estas herramientas y no te desbordes como ocurrió en el pasado. Ese es el objetivo de un proceso terapéutico, es que tú tengas las herramientas, tú tengas la fuerza, tú tengas el entrenamiento de, sobre todo, conseguir cosas para poder regularte, y en el futuro puedas afrontar la vida y veas lo maravillosa que esta es. Mi agüita. Shir, Carolina, Mar, ¿cómo están? Chicas, ¿no tienen ninguna pregunta? Si tienen alguna pregunta vinculado a esto, me la escriben, por favor. Recuerden que este live no reemplaza lo que es un proceso terapéutico. Este live lo que hace es básicamente hablar sobre información objetiva. Ese es el objetivo de este live. Recordemos que el fracaso en sí no es un problema, es
cómo interpretamos una falla, el cómo interpretamos nosotros un fracaso. Una autoestima sana no significa no equivocarse nunca, sino ser capaz de decirse: he fallado específicamente esta tarea, he fallado en este objetivo, pero eso no me define como persona. Me define a mí como persona mis objetivos, mis metas, mi esfuerzo, porque yo no soy única y exclusivamente mis logros, también soy mis fallas y lo que yo he conseguido al intentarlo. Y el intentar las cosas ya te hace una persona muy valiente. Recuerden, solo los valientes se atreven a hacer algo en el mar de la incertidumbre. Por ejemplo, hablemos. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es la confianza en que yo puedo realizar una tarea de manera básica. Lo puedo realizar de tal manera. Yo puedo decir: oye, tengo que arreglar tal máquina. Lo tengo que hacer de tal manera. Y eso es autoeficacia. La autoestima es el valor que me doy de manera general. Confundir ambas cosas lleva a que si algo me sale mal, arrastre mi valor como persona de manera entera. Por eso es lo que yo le estaba comentando. La autoestima no se basa la autoestima no se basa única y exclusivamente a un evento. La autoestima no se basa única y exclusivamente a una tarea que yo pueda hacer. Mi autoestima no se basa única y exclusivamente en mi pareja. Mi autoestima no se basa única y exclusivamente en qué tan bueno yo soy en el trabajo. Mi autoestima es una evaluación global y realista de mí mismo, porque ¿qué es que el que yo me enfoque solamente en mi pareja o en mi trabajo o en aquella actividad en la que solamente soy bueno? Eso es autoeficacia. Es la confianza que yo puedo realizar una tarea en concreto. Imaginemos que el día de hoy yo soy muy bueno en un reclutador. Yo soy muy bueno reclutando personas, un cazador de talentos. Pero ¿qué ocurre si aparece una inteligencia artificial y reemplaza a todos los cazadores de talento? Tu autoestima se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque tú no estabas preparado para eso. Y como tú has basado todo tu valor en efectivamente solamente en un área, cuando esa área desaparezca por N factores, por múltiples factores, vas a venir abajo y vas a sufrir un cuadro de ansiedad y depresión muy grave o súper fuerte. Es por eso que estaba conversando con ustedes y le decía que la autoestima no es solamente aquello en lo que soy bueno. La autoestima es una versión realista sobre ti mismo. Muchas gracias por los regalitos. Bueno, avancemos. Nadie construye su autoestima de la nada. Nos formamos relacionándonos con otras personas, ya sea con amigos, con la familia, con los compañeros del trabajo. Son estas personas, son estas relaciones interpersonales las que forman nuestra autoestima. Y tenemos que tener básicamente lo que decimos relaciones nutritivas. Quiero que piensen en la siguiente frase que dice mamá: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué son las relaciones nutritivas? Son aquellas relaciones que nos validan, nos respetan y nos hacen sentir valiosos. Una pareja que reconoce lo que hacemos, un amigo que nos apoya en los momentos difíciles, que va, te busca y te dice: oye, yo sé que has estado mal, yo sé que has estado difícil, yo sé que te has operado la columna, voy a visitarte. Esas son las relaciones nutritivas que te ayudan como persona. Un jefe que aprecia nuestro esfuerzo. Esas son las relaciones nutritivas que nos ayudan a desarrollarnos como personas. Y eso es lo maravilloso de la vida. Una relación nutritiva puede ser un amigo, un familiar, un compañero, un jefe. Puede ser cualquier persona, incluso una mascota, que nos haga sentir validados. Muy bien, 11 rositas. Básicamente, ¿qué podemos decir? Ya hemos conversado hace poco qué son las relaciones nutritivas para desarrollar una buena autoestima. Ahora hablemos de las relaciones tóxicas. Son aquellas que nos critican constantemente, son aquellas que nos invalidan, son las que nos dicen: no estás exagerando, no es para tanto lo que me estás diciendo, lo que dices no es tan importante. Son aquellas que nos invalidan, son aquellas que hacen menos a nuestras emociones o nos hacen sentir insuficientes. Son ellos que nos generan una carencia,
son aquellos que nos tratan con gritos, con insultos, a veces con un tono de desprecio, o la indiferencia con la que nos tratan. Es muchas veces eso. Esas son las relaciones tóxicas, son aquellas que nos erosionan nuestra autovaloración. Los seres humanos también tenemos un rol. Si un psicólogo tiene problemas psicológicos, ¿a dónde tiene que acudir? A otro psicólogo. Los psicólogos tenemos asesores. Por ejemplo, yo voy a terapia psicológica. Me ha llegado un mensajito de TikTok que me dice: vuelve a intentarlo cada vez de que encontremos inactividad. Y ya. Bueno, respondiendo a tu pregunta, un psicólogo, si tiene problemas psicológicos, ¿a dónde tiene que acudir? Los psicólogos vamos al psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con mucha carga emocional. Vemos una cantidad increíble de problemas emocionales. Casi nadie que asiste al psicólogo viene estando de manera neutra. Es muy poco. Todas las personas, o casi todas las personas que vienen a los psicólogos clínicos, es porque están pasando una situación totalmente complicada. Y sí, los psicólogos también vamos a los psicólogos, porque es parte de algo que llamamos higiene mental, y es muy importante. Y muchas gracias por preguntarlo. En definitiva, básicamente los seres humanos actuamos como un espejo. Yo me reflejo, yo veo en otras personas aquello que yo veo en mí mismo. Yo me valoro más. Si me devuelven el desprecio, yo voy a tratar usualmente a otras personas con desprecio. Y eso es algo que no nos vas a aportar mucho. Y repito nuevamente, la autoestima no es sentirte bien todos los días o todo el tiempo. La autoestima es tener una perspectiva realista de ti mismo hacia las otras personas. Bueno, hacia ti mismo, sobre lo que has conseguido y sobre lo que puedes conseguir. Un momentito, están que me escriben. Dejen sus preguntas, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, Oscar. Espero que te encuentres bien. Deja tu pregunta si deseas realizar una. Llevas intentando tener una relación y nunca me valoran. Nunca consigo gente que me ame como yo lo hago. Por ejemplo, hace poco yo le mencioné lo siguiente a un paciente mío. Yo fui a un McDonald's, pedí vino y pedí tallarines y pedí lasaña. Obviamente el McDonald's no me dio lasaña ni me dio vino. Sabía que no lo estaba pidiendo en el lugar adecuado. Obviamente no estoy hablando de lo que es comida. Lo que yo quiero decir es de que ser dignos del amor no es solamente pedir, sino saber dónde elegir. Tú me dices que llevas años intentando tener una relación en la cual nunca te valoran, pero yo te pregunto, ¿qué patrón en común tienen esas exparejas que nunca te han valorado? ¿Qué patrones al inicio vistes que no le pusiste atención? ¿Qué sucedió cuando se fue el romance romántico de esas relaciones y empezaste a ver los patrones? Porque al final, si tú me mencionas de que más de una pareja no te valora, allí hay un claro patrón. Hay un patrón de que estamos eligiendo o estamos nosotros eligiendo específicamente personas que no nos están valorando. Si yo quiero saber por qué estoy eligiendo ese patrón, es que qué necesidad estoy eligiendo, qué necesidad está cubriendo específicamente esas parejas. Claro, tú me puedes decir falta de interés y poca responsabilidad afectiva, pero recordemos, la responsabilidad afectiva no es solamente de otras personas hacia nosotros, sino de nosotros hacia otras personas. Es de nosotros también hacia nosotros mismos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, de la autoestima. Porque merecer no es solamente pedir, merecer también es ser cuándo no elegir. Merecer es saber dónde elegir. No se trata de que no merezcas o te trate mal, es básicamente el detectar qué patrón
hace que te lleve a ti, Pablo, a elegir esas personas que tienen en común. ¿Cuál es el concepto de amor que tú tienes? ¿Qué es lo que tú ofreces a estas personas? ¿Qué es lo que tú deseas de tener estas relaciones? Es eso lo que llevamos a un proceso terapéutico, porque al final las necesidades de todas las personas no son las mismas. Algunas personas valoran el amor desde lo material, otros desde el tiempo, y otros desde el regalo, y otros desde el afecto. Y eso es lo hermoso del ser humano, y es que para entendernos tenemos que conocernos a nosotros y a nuestra pareja, porque al final, si nosotros le echamos la culpa a nuestros padres, si nosotros le echamos la culpa a nuestra pareja, si nosotros le echamos la culpa a ese mal jefe, si nosotros le echamos la culpa a esa persona que nos hizo daño, le estamos otorgando el poder a esa otra persona. Y cuando tú le das la responsabilidad a esa otra persona de que como esa otra persona te hizo daño, ella te tiene que compensar, le estás dando el poder sobre ti, y es ahí donde tú ya no puedes realizar un proceso de activación conductual. Y es por eso que es muy importante reconocer, asumir y detectar los patrones que nos han llevado a esas situaciones en específico, Pablo. Y eso se ve en un proceso terapéutico. Si llegaras a llevar un proceso terapéutico conmigo, yo estaría encantado. Me escribes al WhatsApp. Y si no quieres, está bien, está perfecto. En mi TikTok hay información en la cual tú puedes visualizar para que te puedas guiar, porque al final un proceso terapéutico se lleva de manera voluntaria. Te deseo lo mejor, Pablo, y si tienes más dudas, yo encantado te las puedo responder. Bueno, estábamos hablando de qué cosa. Cierto, de la autoestima. Es que me emocioné con la parte de Pablo. Es que Pablo hace unos muy buenos comentarios con los cuales yo me emociono, porque me encanta ver la parte de las relaciones amorosas. Adicionalmente a ello, chicos, no se olviden a suscribirse y no se olviden a darle tiki, que es corazoncito, y adicionalmente a ello, no se olviden de compartir el live, ¿de acuerdo? Vivimos en una cultura obsesionada con el aspecto físico. El cuerpo no es solamente biología, sino también es un símbolo de valor personal. Bueno, chicos, ¿quieren que hablemos de los mitos de la autoestima? Hace poquito hablé de los mitos de la autoestima, pero creo que todos ustedes son nuevos, ¿no? Bueno, está bien. Podemos hablar de otra cosa. Podemos hablar del crítico interior. Esa vocecita que nos sigue todo el tiempo. Esa vocecita que nos dice, oye, yo sé que vas a fracasar. Yo sé que te va a ir mal. Tú sabes que vas a fracasar. No lo intentes. Es ese crítico interior que nos sigue a todos lados. Bueno, vamos a hablar un poco de el crítico interior. Todos tenemos esa vocecilla que dentro que opina sobre todo lo que hacemos. A veces nos anima, nos dice, tú puedes, inténtalo, venga, que lo has hecho bien, continúa, sigue. Pero con demasiada frecuencia se pone un poco pesimista, básicamente. Por ejemplo, dice, qué mal que lo hiciste, nunca vas a mejorar. Esa vocecilla es lo que en la psicología llamamos la voz crítica interior. No es una persona real, obviamente, pero es muy convincente. Es lo más curioso, que aunque creamos que nos pertenece, en realidad está compuesto por una mezcla de mensajes que nosotros hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida. Básicamente, ese crítico interior es un compilado de todo lo que hemos llevado a lo largo de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. De eso es que nuestra voz interior empieza a hablarnos. Si yo toda mi vida he creído que no soy suficiente, mi voz interior me va a decir que yo no soy suficiente. El crítico interior es el conjunto de pensamientos negativos y autocríticos que se dirige de nosotros hacia nosotros. Funciona como un filtro mental que exagera a los fallos y minimiza tus logros. Si te equivocas, te lo recuerda todo el tiempo. Te dice que has fallado. Si aciertas, lo pasa por alto. Básicamente, tus éxitos no tienen la valoración, no tienen la celebración correspondiente, y básicamente lo hace pasar como un pequeño susurro. Lo importante es entender que no aparece de la nada. Tu voz interior se alimenta de todo lo que hemos vivido. Por ejemplo,
padres o profesores exigentes, burlas en el colegio, comparaciones constantes, cultura del perfeccionismo. A poco vamos integrando esas voces que hasta que se convierten en nuestra propia voz, y de eso es lo que hace nuestra voz interior. Va reforzándose en base a las experiencias y va reforzándose en base a nuestro pensamiento interno. Aunque nuestra voz interior parezca el malo de nuestras vidas, parezca el malo de una película, el crítico interior intenta cumplir una función, intenta cumplir un rol en sí. Es una función protectora la que tiene. Sí, básicamente esa vocecita que tú tienes en tu cabeza que te dice que no puedes conseguir las cosas, no está intentando hacerte sentir mal. En realidad lo que está intentando es intentar protegerte. Solamente que se le ha pasado un poco la mano y no lo está haciendo de la manera adecuada, o mejor dicho, no te está protegiendo de la manera correcta. Su lógica es un poco torcida, por así decir. Por ejemplo, este crítico interior que dice: si yo me sobreexijo trabajando, si yo me machaco o si yo me exijo antes de fallar, no sufriré tanto como otros me critiquen. Básicamente yo me estoy autocastigando antes de que venga un castigo que estoy proyectando de acá al futuro. De eso se trata. Por ejemplo, otra forma de autoexigencia es: si yo me exijo lo máximo, rendiré mejor y me valoraré más. Eso es lo que ocurre usualmente. Y ahí entra la voz de la autoexigencia. En teoría su objetivo es evitar que nos equivoquemos o que suframos un rechazo. En la práctica lo que consigue es todo lo contrario: ansiedad, inseguridad, bloqueos emocionales y vacíos emocionales. Es como ese entrenador pesado, ese entrenador insistente de que cree que gritándote, tratándote mal o incluso humillándote o haciéndote correr más de lo necesario te va a fortalecer como persona, pero no es verdad. Lo único que va a conseguir es agotarte. Es lo que va a conseguir esa voz crítica, esa voz interior. Lo único que va a conseguir es agotarte emocionalmente a lo largo del tiempo. El crítico interior no siempre habla igual. Puede disfrazarse de varios personajes, o puede, mejor dicho, hablarte con varios tonos de voz. Ya se me está acabando la agüita, chicos. Creo que con esto ya voy a terminar ya. He cumplido la hora y ya estoy por terminar. Me ha dado ser increíble. Cualquier cosa me escriben, ¿de acuerdo? Y básicamente la voz interior se puede manifestar de muchas formas. Tu voz interior, esa voz crítica, puede hablarte como alguien perfeccionista. Insiste en que nada en la vida es suficiente, que todo lo que estás haciendo no es suficiente. Aunque consigues un logro, siempre encuentra un pero. Es esa voz crítica que te está siguiendo. Por ejemplo, el comparador se alimenta de lo que hacen los demás y te lo restrega en la cara. Miras a tu compañero, miras a tu amigo, a esa persona con la cual te estás comparando y dices: él lo está haciendo mucho mejor. Eso es una voz que es la voz crítica disfrazándose de una modalidad de comparación, o una versión catastrófica en la cual dice: convierte cualquier error en un drama. Por ejemplo, si yo el día de hoy dejé la tapa del baño abierta, voy a pensar que es lo peor que ha pasado o lo que me va a suceder en toda la vida. Y obviamente nosotros tenemos conocimiento de que no es así. Nuestra vida no se define única y exclusivamente por un error. No, básicamente como un juez despiadado. No te da margen, solamente te dicta sentencias duras. Ridículo, nunca deberías haberlo intentado, es lo que nos dice. El saboteador silencioso es una persona mucho más sutil. ¿Qué dice el saboteador silencioso? Te dice: pero ¿para qué lo vas a hacer? Solamente te vas a cansar. Más bien, ¿para qué lo vas a intentar si no lo vales? Son esos pensamientos, esas ideas que nos da nuestro crítico interior. Y yo siempre digo que reconocer a qué versión, reconocer a tu voz interior que te habla todos los días, es básicamente dar el primer paso. Porque una vez detectes a tu voz interior, podemos empezar a trabajar con eso. Y es por eso que en psicología, en un proceso terapéutico, siempre empezamos con
el reconocimiento y conociendo tu historia. Queremos saber qué factores, qué lugares, qué historias son los que te han llevado a ese evento. Es eso lo que deseamos en Proceso Terapéutico. Pero bueno, ¿cómo puedo dejar de ser PAS? No sé, la verdad, amigo, no entiendo, Iris, no entender. Pero bueno chicos, muchas gracias. Wow, esa moto. Bueno, como decía, muchas gracias por estar en live. Yo ya me voy, ya cumplí la hora y nos estamos viendo el día de mañana.